diseño de Dios para la iglesia local. No se preocupen, mis hermanos, no estoy tomando un selfie, estoy preparando mi reloj aquí. Hermanos, si pueden abrir su Biblia, 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Y quiero comenzar diciendo que servir al cuerpo de Cristo es algo digno y honorable. Amén, amén, amén. Hoy, mis hermanos, en este texto de 1 Timoteo, vamos a ver sobre el oficio fiel de un diácono y diaconisas. ¿Sí escucharon bien? Voy a presentar el argumento porque hay diáconos y diaconisas en la iglesia y ambos, hombres y mujeres, son llamados de un servicio digno y honorable a la iglesia local. Amén. La palabra del Señor dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oremos. Altísimo Padre, Señor, hemos llegado en este tiempo de hermoso adoración y culto, de ser llamado, Señor, a tener al centro tu Hijo, de ser Cristo-céntricas, Señor, que la iglesia tenga al centro tu palabra también, que lo que se va a exponer no sean, Señor, mis opiniones, que no sean, Señor, mis ideas, que no sean cosas que yo me he inventado, Señor. Señor, que yo vengo y que tú, Señor, seas el centro de lo que vamos a tocar esta tarde, que tu palabra dé claridad. Y lo que no es claro no es falla de tu palabra, sino del siervo inútil que está aquí en el púlpito, Señor. Y con humildad, Señor, te pido, ayúdame esta tarde, que tu Santo Espíritu hable a tu pueblo, que seas tú que dé claridad en todo, en tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero recordar que el contexto de este pasaje, se recuerdan que el propósito nos da unos versículos después, del 14 al 18, y Pablo le está escribiendo a un pastor joven. Y joven en el sentido de pensar que era un jovencito de 15, 16 años. Se calcula que quizás Timoteo tenía ahí en la edad de los 30 años, ¿verdad? Y aleluya a los que tienen 30 años, que están jovencitos, amén. Y él le escribe esta carta para que, con el propósito de decir, pon la iglesia en orden. Pon la iglesia en orden. Y primero porque hay un problema de falsos maestros y también la importancia, como estamos viendo, la importancia de saberles y instruirles cómo uno debe adorar en la iglesia. Por eso en capítulo 2, del 1 al 8, varones, adoren en la iglesia en la oración. Es importante que los varones adoren en la oración. Después del 9 al 15 ya vimos que cómo las mujeres deben adorar y no abusar en lo que es la autoridad de imponerse como maestras o pastoras en la iglesia. Por eso ya después llegamos al capítulo 3 y ahí lo que está diciendo, pone en orden también el liderazgo bíblico de la iglesia. Si hay hombres que tienen el llamado y buscan y desean ser pastores, prepáralos, pero busca bien
Y fíjate no en lo que pueden dar en cuestión de sus talentos, habilidades, capacidades, sino en lo que ellos tienen en posesión de su carácter y madurez espiritual, de 1 al 7. Ahora llegamos a la parte que ya les hice el puente la semana pasada y lo voy a estar mencionando. No lo he subido a Facebook, mis hermanos, pero espero tenerlo esta semana y si es posible, ya cuando lo suba, que puedan verlo, porque es un puente, un vínculo para que puedan entender también este pasaje, la importancia de los diáconos en la iglesia. Es esencial tener diáconos en la iglesia. ¿Amén? Bueno, amén, hermana. Es importante tener diáconos, mis hermanos, y el versículos del 8 al 13 nos dice y nos marca las cualificaciones de los diáconos y diaconisas en la iglesia. Por eso, no solo Timoteo tiene que poner en orden de buscar fieles siervos que van a ser pastores, pero también tiene que buscar personas que van a servir como diáconos en la iglesia y tienen ese llamado, como lo expliqué la semana pasada y lo vuelvo a repetir, servir en el diaconado es un llamado directo de Dios. Dios llama a hombres y mujeres a servir en esta área, mis hermanos. Por eso esta tarde la idea central de este pasaje es: el diaconado se compone de hombres y mujeres fieles llamados a servir fielmente a su iglesia local. De ahí es donde tomo el título de este sermón: llamados para servir la iglesia local. Y vamos a ver, mis hermanos, que es un llamado digno, honorable. Es lindo ver hombres y mujeres dedicados a servir a la iglesia. Por eso los 3 puntos que tengo esta tarde es hombres dignos de servir a su iglesia, versículos 8 a 10. Mujeres dignas de servir a su iglesia, versículo 11. Y el tercer punto, diáconos calificados que sirven dignamente serán reconocidos dignamente. Es importante reconocer el trabajo y labor que hacen algunos de servir a su iglesia local. Y esos versículos 12 al 13. Así, mis hermanos, comencemos en el primer punto. Hombres dignos de servir a su iglesia. Versículos del 8 al 10, volvamos a leerlo. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Aquí Pablo presenta los requisitos generales para los diáconos hombres en la iglesia. Aunque no forman parte del cuerpo pastoral de enseñanza o los que gobiernan la iglesia, ¿se recuerdan? La semana pasada dije la mejor manera de entender la relación de los diáconos con los pastores es que los pastores somos como dentro de la familia de Dios. Somos los hermanos mayores, los primogénitos, que le dicen: cuida a tu hermano, tú eres responsable. Y hay una responsabilidad sobre los pequeños, ¿verdad? Y si ellos cometen una travesura, ¿a quién le cae? Al mayor, ¿verdad? Y en sí, mis hermanos, nosotros como ancianos pastores tenemos la responsabilidad de impartir la palabra y de gobernar la iglesia con la palabra de Dios. Y los diáconos desempeñan importantes funciones de liderazgo en la iglesia. Ellos son líderes, hacen un trabajo muy importante. Sus funciones dentro de la iglesia ayudan al pastor para que el pastor se dedique a lo que es la oración y la preparación de la predicación y la enseñanza. Por eso, mis hermanos, los diáconos, según las Escrituras, deben funcionar como los principales servidores dentro de la iglesia. Escuchen, dije principales, no los únicos, ¿ok? No los únicos, principales.
que sirven como un modelo de servicio a la iglesia local. Y otros hombres deberían de esmerarse y decir, yo quiero que servir fielmente como mi hermano cristiano a mi iglesia, porque es digno de servir a mi iglesia local. No son los únicos. Esto lo voy a explicar más en detalle. Pablo comienza este pasaje escribiendo de la misma manera, versículo 8. Y eso lo que está haciendo, está indicando es, igual como los pastores, que los pastores para servir necesitan cualificaciones, lo cual esto indica que los diáconos también deben cumplir con ciertos requisitos, mis hermanos. Al igual que los pastores y ancianos de la iglesia, los diáconos deben calificar para el cargo. Hay que pasar un proceso, como nuestros diáconos pasaron, de ser escogidos para servir la iglesia local. ¿Y cuál es la calificación más importante? No se menciona, es implícita, mis hermanos, no es explícita, como lo dije con los pastores. La calificación más importante que debe tener un diácono es que debe ser un cristiano fiel. Aquí no estamos hablando de una persona que puede desarrollar estas cosas. No, Dios ya viene preparando hombres, su carácter espiritual, su madurez espiritual, como lo hace con los pastores. No es que yo le voy a decir, hermano, enséñeme a ser hospitalario. No, ya en sí Dios va formando la hospitalidad en mí, la hermandad, ser un hombre de que hace buenas obras porque Cristo mora en mí. Y solo un cristiano es donde Cristo mora, mis hermanos. Por eso la calificación más importante es que un diácono debe ser un cristiano fiel y un miembro de una iglesia local. Y si comparamos las calificaciones de los pastores y diáconos, lo más importante que se debe observar es el carácter cristiano, la madurez. Tanto de sus pastores como sus ancianos deben ser hombres maduros de carácter piadoso, mis hermanos. En otras palabras, no deben ser elegidos basándose en capacidades, personalidad y talentos externos. Hermano, ¿usted sabe hacer esto? Califica para diácono, porque necesitamos a alguien que haga eso dentro de la iglesia. Hermano Rudy, ¿usted sabe hacer un PowerPoint? Usted es pastor, ahora comienza a enseñar. No, mis hermanos, no son cosas externas de talentos que marcan la persona. No nos fijamos en lo que pueden dar y hacer por el grupo o la familia. La pregunta que debemos estar haciendo, tanto para los pastores como los diáconos y diaconisas, ¿son cristianos fieles que pueden servir con amor a su iglesia? De ahí comenzamos, mis hermanos. La pregunta de ver las personas que van a calificar futuros pastores, futuros diáconos, diaconisas, ¿son cristianos fieles que pueden servir con amor a su iglesia? Por eso vuelvo a citar a Albert Mohler, el presidente del seminario bautista Southern. Él dice, la palabra griega diáconos significa siervo. En sí la misma palabra dice servir, ser siervo. Cuando hablamos de el diaconado, estamos hablando de servicio, mis hermanos. La misma palabra lo explica. Y dice, los diáconos son miembros calificados de la iglesia que atienden las necesidades físicas y administrativas del cuerpo. Nosotros los pastores estamos encargados de la necesidad espiritual de la iglesia, porque la necesidad de la iglesia, espiritualmente hablando, solo se puede ofrecer por medio de la palabra, el consejo de la palabra. Por lo tanto, los diáconos no están obligados a operar como semipastores. Los hermanos diáconos no tienen, mis hermanos, este llamado en viendo las calificaciones de enseñar.
Por eso les llevo a esta distinción muy importante y lo que mencioné la semana pasada, y es necesario mencionar nuevamente. Al comparar las calificaciones de los diáconos con las de los pastores, se nota la ausencia muy importante, mis hermanos, de los términos relacionados con la enseñanza y el gobierno. Por eso, si vamos al versículo 2, dice ahí un obispo es el supervisor de la iglesia local, debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Eso no lo encontramos en los diáconos y diaconisas. Por eso, el llamado a enseñar a la iglesia local cae sobre los pastores. Es el labor y el trabajo de gobernar. Mis hermanos, los pastores son los llamados a impartir la predicación y enseñanza de la iglesia local y gobernarla. Están gobernando la iglesia de una manera honrosa bajo la sana autoridad de la palabra de Dios. Los pastores no son llamados a ser autoritarios, déspotas o dictadores de la iglesia. Dicen, esta es mi iglesia y yo lo voy a manejar así como se me pegue la gana. No, mis hermanos, el pastor tiene que dirigirse, conducirse en lo que la palabra dice. Y de ahí es donde gobierna el pastor, la iglesia local. Por eso es muy importante, mis hermanos, en lo que dice el versículo 5, ahora les llamo la atención, vean lo que dice el versículo 5 acerca de las calificaciones del pastor. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ven, ahí está muy explícito que el pastor gobierna. Por eso, mis hermanos, cuidado, hermanos, así como el hombre gobierna su hogar, es así como gobernará la iglesia. Así como gobierna su hogar. Por eso, mis hermanos, no nos quedemos, yo no entiendo esta parte en nuestras iglesias, comunidades, que nos da un shock cuando el pastor sale, ¿verdad? Que es un déspota, que es un dictador, y vemos cómo maneja su hogar, que tiene la esposa bajo una humillación humillante. Vemos cómo manejan que los hijos esto es muy triste, de que los hijos son los primeros que la iglesia ataca porque son los que públicamente están ahí en las luces sobre ellos y no están viviendo una vida como verdaderos cristianos. Pero el problema es más serio porque puede ser que el que está en el púlpito no es un verdadero cristiano. Y la gente lo sigue, no gobierna su casa, eso no les impacta, dicen, bueno, el hermano tiene sus problemitas en la casa, pero hay que darle chance que nos pastoree. Y ahí va un ciclo vicioso de cosas que se repiten, mis hermanos. Y la Biblia nos dice, por eso yo no entiendo esta parte que la gente se sorprende de la serie de pastores que no gobiernan su hogar bien y después hacen un fracaso de la iglesia local. Ahí lamentablemente, mis hermanos, la responsabilidad cae sobre los miembros. Sobre los miembros. Los miembros se doblegan o siguen autoridades porque tienen modelos marcados, porque así son los pastores. Ya tienen esa idea y la confrontación de palabras, no, así no son los pastores, mis hermanos. Eso no es el modelo bíblico de un pastor bíblico. La importancia de que Pablo está diciendo, pon en orden la iglesia, es lo que estamos haciendo con esta serie, mis hermanos, de poner la iglesia en orden. Por eso el título es El diseño de Dios para su iglesia local. No el diseño del hombre.
Y Pablo está diciendo, pon en orden, busca hombres que sean calificados para el diaconado. Por lo tanto, los diáconos no están obligados a operar como semipastores, pseudo ancianos. Pseudo quiere decir falso ancianos. Es casi se le ve, tiene, ¿verdad? Como pinta como pastor, pero no es pastor, es casi pastor. No, mis hermanos, los diáconos son los diáconos y los pastores son los pastores de la iglesia. Y hacerlos violar su llamado y no seguir el modelo bíblico que Dios planeó para ellos y su iglesia. Ahora, eso lo dije la semana pasada, ¿verdad? Los diáconos no son los asistentes gerentes en entrenamiento para ver si llega a ser pastor. No, ¿verdad? No. Pero puede ver en casos especiales que el Señor le comienza a desarrollar el llamado pastoral a un diácono y le da el don de enseñanza y comienza a enseñar de una manera clara y correcta la palabra de Dios. ¿Dónde comienza enseñanza? En su casa, exactamente, hermano, en su casa. Si él sabe instruir a sus hijos, a su esposa, a sus familiares en las verdades del Evangelio, ya es que ya está pintando y como decimos, ya está oliendo a oveja, a pastor, ¿verdad? Pero hay que hacer esta distinción muy importante porque la palabra hace esta distinción. Así que por un lado, hermanos diáconos, pueden decir, no tengo que enseñar, ¿verdad? Pero posiblemente que en el futuro el Señor lo llame para ser pastor y ya de ahí va a tener que enseñar. Bueno, esas son lo que quería explicar más claro sobre el diaconado. Ahora vamos a entrar a las cualificaciones. Y en las cualificaciones encontramos una positiva y 3 negativas. Es decir, con las positivas es algo que deseamos ver en esa persona. Y las negativas son, como dijo el pastor, ahora veo todas sus fallas, ¿verdad? No creo que él quiso decir con exactamente eso, ¿verdad? Pero la cosa es, las negativas es algo que deseamos no ver en la persona. La primera cualificación dice ahí, deben ser dignos. Deben ser dignos. Y esta palabra significa que deben ser hombres dignos de respeto, honor, nobles, dignos, serios en las cosas espirituales, mis hermanos. Una persona que se conduce con una seriedad de guardar su vida espiritual, su vida en camino con el Señor. Después la segunda calificación es, deben ser de una sola palabra. Y en la NBLA, la traducción que estoy usando, la presenta como un requisito positivo que significa ser sincero. Por eso esta frase de una sola palabra es que sea una persona sincera o un diácono sincero. Pero es algo más profundo, mis hermanos, porque en el idioma original, en el griego, lo presenta como un sentido negativo. En otras palabras, que no sea insincero. Y la palabra literalmente significa que no sea un hombre de 2 lenguas. O más específico, que no sea un hipócrita. Y la versión Reina Valera hace un buen trabajo en la traducción. Utiliza sin doblez, que en sí captura mejor el significado de esta palabra. Sin doblez, mis hermanos, escuchen lo que significa doblez. Cualidad de la persona que actúa con falsedad o hipocresía, expresando lo contrario de lo que siente realmente. Y ahí lo que está mostrando es una doblez de su carácter. Es como se dice en otras partes, un hombre de doble ánimo. Cuando dice sí, quiere decir no. Y cuando dice no, quiere decir sí. ¿Verdad? Y ahí podemos ver que se va marcando en su carácter que es una persona que constantemente habla con falsedad. No es que a vez en cuando
pasa porque somos pecaminosos, mentimos, fallamos. Pero aquí es de un patrón, mis hermanos. Es constantemente. Es una persona que es parte de su vida rutinaria, en su carácter, porque estamos hablando del carácter. Y es el carácter que está marcado, que es una persona reconocido por ser un hombre que habla constantemente en falsedad. No cumple su palabra. Es un hombre doblez. Por eso la Reina Valera lo marca muy bien, que debe ser un hombre sincero, íntegro en las cosas que él dice, en su conducta y lo que promete, mis hermanos. Ahora, si algunos ya lo estaban anticipando, vamos a ir a la cualificación: no dados a mucho vino. ¿Qué significa no dados a mucho vino? Hermanos, cuando yo comencé esta serie, una de las cosas que llegó muy presente, porque cuando he estudiado muchas veces esta carta y tenía con ese anticipo de enseñarla, de predicarla, pero ya cuando venía preparando para esta serie, llegó a mi mente una frase que se encuentra en Jeremías 1:17: ciñe tus lomos, ciñe tus lomos. Y eso es como Dios le estaba diciendo a Jeremías el profeta: amárrate los pantalones. Y les dejo de cita que vayan a estudiar Jeremías 1:17, pero haciéndolo un resumen, Dios le dice: ciñe tus lomos, amarra tus pantalones, porque tú vas a ir a predicar la palabra no adulterada, así como yo te la doy. Y no te puedes apartar de lo que sean tus opiniones o lo que tú quieres compartirle a la iglesia. Tienes que predicar y decir: así dice el Señor. Comenzamos con el tema de no pastoras. Y esto es lo que estamos en el capítulo 3. Hay que hablar del dinero. Capítulo 5, de la avaricia y muchas cosas, mis hermanos. Por eso llegamos a esta frase en la cualificación de los diáconos, y voy a ir al punto preciso, claro y bíblico. Y la prohibición aquí es que los hombres de la iglesia, especialmente los líderes, no sean borrachos. Ahí está la prohibición. Esto, la frase que no sean dados al mucho vino, está hablando que no sean hombres dados al licor, que caen en borracheras. Y es similar a lo que se le dio a los pastores en el versículo 3, mis hermanos. Si vamos al versículo 3, no dado a la bebida. ¿Ok? Y ahí la palabra que se usa en el idioma original significa que la persona es dado a beber demasiado vino, adicto al vino, o en otras palabras es el clásico borrachito alcohólico, mis hermanos. Es una persona que está completamente adicta al alcohol y es reconocido como una persona que es un borracho. Pero la palabra usada aquí para vino no está hablando tampoco de jugo de uva. Voy a repetir eso. La palabra usada aquí para vino no está hablando tampoco de jugo de uva. En todo, escuchen, necesito mucha atención y claridad, mis hermanos. Esto es serio. En todo el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra vino, que es la palabra oinas, se está refiriendo a una bebida hecha de jugo fermentado de uva o vino. Es decir, que es vino alcohólico. ¿Ok? No hay otra manera de decirlo. Pero la palabra para mosto, cuando se iba exprimiendo la uva, el mosto, ¿verdad?, que era el jugo que quedaba, que no era de buena calidad y a veces traía
bacteria y no se daba muy frecuente de tomarse. Ese jugo de uva sin fermentar, esa palabra es trux y no se encuentra ni se usa en el Nuevo Testamento. Yo tomé esto, mis hermanos, es un léxico, el diccionario que estoy usando en mis clases de griego, es el BDAG o el BDAG, es el léxico, el diccionario a nivel global más reconocido. Profesores, pastores, seminarios lo usan. Es de alto nivel académico, mis hermanos. Y ellos ven y hacen un estudio de todas las palabras, cómo se usan en el Nuevo Testamento. Y donde se usa la palabra vino es oinos. Y se está refiriendo a una bebida hecha de jugo fermentado de uva. No encontramos trux en el Nuevo Testamento. Así que la persona que dice que Cristo hizo jugo de uva en la boda de Juan capítulo 2, no sabe lo que está diciendo, mis hermanos. Cuando tomaba Jesús vino con los publicanos, con las prostitutas, con los pecadores, estaba tomando vino oinos. Aquí, en este pasaje, está diciendo que los diáconos no sean borrachitos, y ni tampoco los pastores, ¿ok? Ahora, la prohibición no es que no era permitido tomar vino de vez en cuando, y en ciertas ocasiones, como vemos Cristo que la tomó en la boda, Cristo la tomó en cuestión de fiestas, Cristo lo tomó en cenas, Cristo lo tomó con situaciones donde lo invitaban a las casas. Si eso fuera el caso, tenemos un serio problema, mis hermanos, de contradicción en la palabra y en esta misma carta. Si vamos a 1 Timoteo 5:23, si están bien calladitos y bien atentos, mis hermanos. Mira la instrucción que le da Pablo a Timoteo. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de ¿qué? De vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Ok? En algunas ocasiones el vino tenía un uso medicinal, lo que estamos viendo aquí. Y mis hermanos, lo que tomamos muy de, how do you say for granted? Muy así a la ligera, ¿verdad? Muy así a la ligera que nosotros tenemos nuestras botellitas de agua, nuestra agua potable, ¿verdad? Llega toda el agua filtrada a nuestras refris y le damos de beber a nuestros hijos y ya nosotros ya no tomamos de la manguera. Uy, no, por favor, no me ofrezca. Y uno de chiquito cuando jugaba afuera tomaba sus galones del agua de la manguera. Ahora no, esas son para las plantas, ¿verdad? Es para el campo, no es para nosotros. En el caso del tiempo de Cristo, por muchos siglos, mis hermanos, el problema de la humanidad es de no tener agua sana, potable para tomar. Y muchas veces lo que hacían era una mezcla con el vino, con la agua, para tener algo de beber. Y también se usaba para la medicina. Y en otras ocasiones se usaba, como vemos hoy en día, una bebida recreativa que se toma en cenas, en bodas, en fiestas, lo que sea, ¿verdad, mis hermanos? Eso quería tocar este punto, porque no puedo decir, ¿qué haré? No voy a predicarle a la iglesia que es jugo de uva. No, mis hermanos. Si yo acabo de hablar de la integridad, sería un hombre de doblez. Yo sería un hombre de doblez de no predicarles la Biblia de una manera íntegra. Y porque yo vengo con mis paradigmas, mis marcas de referencia, estos puntos me incomodan. Mis hermanos, el salmo que les leí, los últimos versículos incomoda. Hay partes de la palabra que nos incomoda de ver, de cómo Dios trata con el impío. ¿Verdad? Mis hermanos,
Mi intención no era incomodar a algunos de que vienen de esta postura, pero la Biblia habla muy claramente de esto. Ahora, esto lo hablé con Pastor Uz. Por eso no vayan a pensar que yo me sobrepasé su autoridad. Mis hermanos, yo hablé con él. Le dije, voy a predicar sobre esto y voy a tocar estos puntos. Necesito que estemos en acuerdo de cómo lo va a predicar. Por eso, mis hermanos, quiero decir esto y es muy importante. Y no quiero dedicarle más tiempo porque ese no es el punto, ¿verdad?, de este pasaje, porque tenemos muchas lindas cosas de tocar. El punto es, mis hermanos, que ahora es que sea extremadamente lícito ahora que usted diga, bueno, el hermano nos dio puerta abierta. Vamos a tener un mundo de borrachos acá. Sí, exacto, ¿verdad? Mis hermanos, ahí es donde entra la importancia de qué es lícito o no lícito para un cristiano, y el tiempo no me va a permitir, eso va a ser para otra enseñanza. Pero sí de hablar de una manera porque es mi responsabilidad de la iglesia. Si usted viene de un patrón que ya ha sido alcohólico, viene de una familia de alcohólicos y hay un patrón de alcoholismo en su vida, no corra la bebida. Es un desastre. Y yo lo digo porque yo vengo de una familia de alcohólicos, mis hermanos. Pero voy a decir esto, y esto lo voy a decir con ciñe tus lomos. Pero sí, mis hermanos, es lícito que si algunos cristianos quieren beber bebidas alcohólicas, ellos tienen la libertad y derecho de hacerlo. Gálatas lo va a explicar muy claramente, muy claramente. Es más, yo conozco pastores que son mis profesores que beben bebidas alcohólicas. Hombres eruditos que pueden desarmar la Biblia de una manera impresionante y ellos beben bebidas alcohólicas. ¿Por qué lo digo? Porque podemos caer de esta actitud de santurrón y lo que estamos enfrentando es legalismo en nuestra iglesia. Y como Colosenses también dice en capítulo 3 que nosotros no estamos en posición de juzgar a alguien por lo que bebe y también coma, ¿verdad? Mis hermanos, la confrontación en sí va a ser que hay personas que son santurronas y les va a incomodar este tema, pero hay libertad de que algunos cristianos en su conciencia pueden tomar bebidas alcohólicas. Que yo le diga, tú lo que estás tomando es pecado, ahí estoy violando su conciencia como cristiano en su madurez espiritual. Dicho eso, lo que es importante en el futuro, mis hermanos, cuando toque este tema, porque es un tema que he visto y es muy común en nuestra iglesia, de lo que es, lo he visto en muchas partes, de abusar la conciencia del creyente, de manera como se viste, en su manera como hace ciertas cosas, porque nosotros tenemos nuestras paradigmas de cómo se tiene que comportar. Y el legalista es lo que hace, mis hermanos, pone una regla que no está basada en las escrituras, y si alguien no cumple con las reglas que ellos han formado, ¿qué es lo primero que son muy propensos de hacer? Condenar a la persona, condenarlos. Mis hermanos, los fariseos, cuando vieron a Jesús en la segunda persona de la Trinidad, el Dios hombre, que no se lavaba las manos, ¿qué hacían los fariseos? Lo condenaban. Decía, prácticamente porque no se lava las manos, según sus ritos y ceremonias, Cristo era un pecador. Y mis hermanos, es muy fácil que un legalista ponga sus reglas, exigiéndole que la persona cumpla con esas cosas y no ver con claridad lo que dice la Biblia. Y la Biblia, mis hermanos, como hemos visto aquí, la prohibición es que los diáconos
no sean borrachos. Por eso, diáconos, por favor, no vayan después de esto a ir a romper las chelas y comenzar a tomar. No es habiendo ese camino. Pero porque tenemos una postura aquí en la iglesia que hay que honrar, mis hermanos. Pero hay en otras iglesias y en pastores que conozco que ellos sí beben y han bebido enfrente de mí. Y yo no les impongo mis reglas sobre de ellos y violar su conciencia cristiana. Entonces ese es el punto de dados a mucho vino. Si estaban pensando qué quiere decir eso, queda muy claro que no es jugo de uva. Ahora, volvamos ahora a lo que nos queda, mis hermanos. No deben ser deshonestos en sus negocios económicos. Versículo 8. Si ven ahí, dice, de una sola palabra, no das mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Aquí la palabra en el idioma original significa literalmente una persona que es aficionado a negocios sucios. ¿Ok? La palabra aquí en el idioma original de los negocios deshonestos es una persona que es aficionado de los negocios sucios. Es un ávido de ganancia vergonzosa, es un avaro. En otras palabras, que no sea un hombre deshonesto o avaro, que es reconocido tanto en la comunidad cristiana como los de afuera, que es una persona que le gusta hacer negocios sucios. Abusa a su prójimo porque es un codicioso que busca las ganancias vergonzosas. No le duele hacerle daño a su prójimo siempre y cuando él sale con ventaja económica. Esas son las ganancias vergonzosas, mis hermanos. Sabiendo que la persona en su trabajo está violando, abusando de una manera económica a su prójimo. Mis hermanos, tales personas no deben estar en el liderazgo de la iglesia. Y voy a decir esto, mis hermanos, y menos dentro de nuestra membresía. Si una persona que es reconocido por ser deshonesto, que hace negocios sucios y la gente lo sabe, el problema de eso es que trae un reproche a la iglesia, mis hermanos. Trae un reproche al evangelio. Este tipo de persona debe ser confrontada, debe ser llamada al arrepentimiento. Y si se rehúsan, debe ser excomulgadas de la iglesia de una forma bíblica y correcta. Esa es la seriedad. Por eso también en los requisitos de un pastor dice, no avaricioso, que el pastor no ame el dinero, mis hermanos, que no ame el dinero. ¿Cuántas veces hemos escuchado de los pastores que se han robado las ofrendas? Es un hombre lamentablemente que ha caído en la avaricia. Pero también los diáconos, mis hermanos, lamentablemente he escuchado casos de los diáconos que se han robado miles de dólares de la iglesia. Ahí vuelve al punto que las personas no hacen una evaluación del carácter de la persona. Y si una persona muestra ser no íntegro en sus negocios afuera, ¿cómo lo vamos a poner responsable sobre los negocios internos de la iglesia, mis hermanos? Cualificación, versículo 9 dice, deben ser hombres de la palabra. Si vemos versículo 9 dice, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto guardando el misterio de la fe con limpia conciencia es y está hablando que los diáconos deben ser hombres que se enfocan, están sumergidos en el estudio de la palabra. Sí, no se les exige a los diáconos que no enseñen la palabra, que no prediquen, pero eso no los pone exentos de que ellos no sean hombres que estudien la palabra.
Por eso ellos tienen que guardar la fe. Y este misterio, mis hermanos, no se está hablando de un misterio que hay que desenvolver y ir a buscar el misterio. No, Cristo ya reveló el misterio. Cristo ya lo reveló en su ministerio del Evangelio. Ya no hay ningún misterio. Ahí es una palabra que usa Pablo. El misterio del Evangelio se reveló en la persona de Cristo que vino a revelarnos el Evangelio. Los hombres diáconos y diaconisas deben ser personas centradas en la palabra de Dios. Y dice ahí, deben hacerlo con una conciencia limpia, como dice el versículo 1 a 5. Ahí hace el contraste con los falsos maestros que menciona Pablo en versículo 6. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Ahí está el contraste. Los hombres dados a falsedad no lo hacen con una buena conciencia, pero los hombres diáconos que tienen la palabra centrada guardan la fe y lo hacen con una buena conciencia. Y versículo 10, terminando lo que es las cualificaciones de los diáconos, dice versículo 10 que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Ahí lo que está diciendo es, tanto como los pastores deben pasar prueba de su carácter, los diáconos deben pasar una evaluación donde se les ve que ellos son irreprensibles. Ahora, esta palabra irreprensibles no significa que sean perfectos, porque ninguna persona aquí es perfecta. Pero lo que está hablando es que poniéndolos a prueba, que sean hombres de madurez espiritual, no que sean perfectos y sin pecados, porque nadie puede lograr eso. Pero conforme a su tiempo, Él ha mostrado que va creciendo en madurez del Evangelio, va creciendo el conocimiento de Cristo, que va creciendo la santificación, desechando el pecado. Esa persona pasa la prueba y así son hallados irreprensibles, entonces están calificados para servir a la iglesia como diáconos. ¿Ahora entendieron qué es un diácono? Su trabajo, su labor. Y qué bueno que el Señor nos ha dado diáconos en nuestra iglesia. Pero ahí no se quedan los diáconos, ahora entramos en la parte de las mujeres. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora Pablo pone y se concentra en los requisitos de las calificaciones para las mujeres que van a servir a la iglesia. Quedó esa gran duda, bueno, si las mujeres no pueden ser pastoras, ¿qué debemos hacer? La respuesta está aquí, mis hermanos. Las mujeres desempeñan un papel importante en el servicio a su iglesia local y pueden hacerlo como compañeras diaconisas que ayudan a sus pastores. Ahora, si no vieron este pasaje, hay mucho debate y controversia. Amén. Bueno, el debate aquí también, el versículo 11 es, bueno, está hablando, hay algunos del campo que dicen, no, está hablando de las esposas de los diáconos. Y hay otro grupo que dice, no, ahí está marcando los requisitos de mujeres que son diaconisas dentro de la iglesia. ¿De qué postura creen que soy yo, mis hermanos? De las diaconisas. Yo creo en estudiando el idioma original y varios comentarios, yo sostengo que esto se está refiriendo a mujeres que sirven en el rol de diaconisas en la iglesia. Por eso si alguien se quedó con esas dudas, bueno, si no podemos ser pastoras, ¿qué debe hacer una mujer? Pues tiene la oportunidad de servir a su iglesia como diaconisa. Tiene ese papel de poder mostrar el carácter fiel, de ser una mujer confiable, que se le puede dar este cargo. Mis hermanos, por eso tenemos que ver la importancia de esta serie que nos está levantando la
autoestima de la iglesia. La iglesia es algo muy lindo, mis hermanos. Y servir a la novia de Cristo es algo honroso. Es algo que es digno de hacer. Y las mujeres que son llamados para hacer este papel hacen algo que es honroso para la iglesia local. Es importante, mis hermanos, que las mujeres también tomen el papel de servir a la iglesia. Pero quiero aclarar algo, mis hermanos, y esto se ha dicho antes y es necesario aclararlo. Se ha dicho que las mujeres tienen un ministerio especial en la iglesia, pero es algo que no encontramos en las Escrituras. Hermanos, las mujeres no tienen un ministerio especial, pero ni los hombres tampoco. Los hombres no tienen un ministerio especial. Es más, nadie tiene un ministerio especial en la iglesia. Todos tenemos y compartimos un ministerio común de servirnos unos a otros. Esto es mutuo. Esto es mutuo. Los pastores, yo no tengo un servicio especial a la iglesia. Sí tengo un alto llamado, pero viene con alta responsabilidad, mis hermanos. Todos tenemos el trabajo de servir a la iglesia. Así que las mujeres tienen esa oportunidad de servir y tienen que cumplir con las cualificaciones. Ven ahí en versículo 11, dicen, deben ser dignas. Deben ser mujeres dignas de respeto, honor, nobles, serias. Lo mismo. Una mujer que es seria, digna, respetuosa en su conducta cristiana, en su carácter cristiano. Esa es la parte positiva. Ahora veamos las cualificaciones negativas, mis hermanos. No calumniadoras. De las mujeres que serán consideradas para este papel de liderazgo no deben ser calumniadoras. Hermanos, amárrense los pantalones. La palabra en el idioma original es diabolas. Y es la misma palabra que se traduce como diablo. Así que no sea una diabla lo que está diciendo esta parte. Ya se me despertaron. Ustedes quedaron muy atónitos con lo que enseñé. El diablo opera en el mundo de falsedad, hablar falsamente y con malicia palabras, mis hermanos, y acusa a los demás. Por eso la mujer que constantemente es una calumniadora opera en el mundo diabólico. Mis hermanos, el chisme, una confrontación serio de los efectos del chisme. Una mujer que constantemente opera en el chisme, opera en el mundo diabólico con sus malicias palabras y intenciones deshonestas. Si una persona que es reconocida como una mujer chismosa, calumniadora, que levanta falsedad contra su prójimo, está operando como una diabla, mis hermanos. Es lo que dice la palabra, diabolas. Es la seriedad de ver este patrón, porque una vez se entiende, ¿verdad? Cae en la trampa del chisme, falló. Pero si está constantemente ahí como noticiero, ¿verdad? Local de todas las noticias de la iglesia, de los hermanos, de los vecinos, de la persona que vive en Seattle o en Nueva York y tiene más videos compartiendo el chisme en los medios sociales, es una persona que es reconocida, tiene un patrón constante del chisme. Hermanos, esa mujer no califica para el diaconismo. ¿Por qué creen que no califica? Porque cuando se le da un puesto de liderazgo
y se da cuenta de las cosas personales, que una persona que llega con confianza porque la ve en liderazgo y dice, bueno, la hermana la tiene ahí, voy a compartir algo muy vergonzoso, muy personal, que necesito consejo, y ya cuando se da cuenta, la prima que está en Japón ya supo de la situación y le llama y dije, ¿cómo que te pasó esto? ¿Y tú cómo sabes? Y ahí va, la cadena, y llega a la fuente. Hermanos, hermanas, específicamente, si tú operas en esto y es un pecado que luchas, yo como tu pastor te quiero llamar al arrepentimiento. Es una seriedad. Y diciendo esto, mis hermanos, no vengan conmigo con el chisme. Si hay algo que yo tengo cero tolerancia es el chisme. Yo lo primero que voy a decir, qué bueno, ¿por qué no le llamamos? Si le preocupa tanto, hermano pastor, ¿por qué no predica, ora por la hermana que le pasó esto y sabe que es algo que es muy personal y un chisme? ¿Por qué no le llamamos a la hermana para orar por ella? Mis hermanos, cero tolerancia, y el pastor o los pastores marcan cero tolerancia sobre el chisme. Es un daño y le ha hecho mucho daño a la iglesia local. Si usted opera en esa situación, opera en ese camino del chisme, pare. Está haciendo mucho daño a la iglesia local y le quiero llamar al arrepentimiento. El último dice, si no, sobrias. Ahora es algo positivo. Las mujeres que serán consideradas para este papel de liderazgo deben tener dominio propio y ser sobrias en su pensamiento. Y ahí va la conexión, que no deben ser unas hermanas borrachas también. Sobrio en su pensar, en su entendimiento, que no también sean dados a la bebida, que tengan dominio propio, disciplinada en su carácter, que sean mujeres de templanza, y si no tienen la templanza, también corren el riesgo de ofender y herir a los demás, mis hermanos. Y al final dice, fieles en todo. Las mujeres que serán consideradas para este papel de liderazgo deben ser personas que han mostrado ser confiables en su carácter, madurez espiritual y fidelidad. Y eso nos lleva al último punto, versículos 2 y 13. Con esto concluyo. Dice, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Ven ahí que no está la condición para gobernar la iglesia, porque no van a gobernar la iglesia. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí vuelve a poner ya, resumir las calificaciones de los diáconos hombres, y esto también sirve de mucho aliento a quienes sirven en este oficio. Una de las marcas de la madurez cristiana es la fidelidad genuina y constante fidelidad y protección en el hogar, mis hermanos. Lo que vemos y lo que le he dicho es, nosotros vemos la madurez cristiana, la fidelidad, todas esas cosas comienzan en el hogar, no en la iglesia. Porque aquí, mis hermanos, bien nos ponemos por poner la máscara de santurones, de santos, pero quitándonos, terminó el culto, nos quitamos la máscara y de lunes a sábado vivimos como diablos, ¿verdad? No, mis hermanos, eso comienza en la casa. Y los que lo hacen, dice ahí el versículo 13, la gran recompensa para quienes sirven es que serán reconocidos en su iglesia por su fiel servicio. La iglesia debe reconocer a quienes sirven fielmente a los demás, y la iglesia debe expresar agradecimiento y alegría por este servicio. Amén y amén y amén por nuestros diáconos. Amén y amén por las mujeres que ya están mostrando tener carácter diaconisa, que sirven a nuestra iglesia. Amén, mis hermanos, a los que te sirven. Y ahora la pregunta es, bueno, se ha hablado mucho del servicio. Mis hermanos, el servicio, pensamos mucho en lo terrenal, en lo material. Y yo quiero que piensen cómo usted puede servir a su prójimo en lo que es esencial e importante en lo espiritual.
Sí es bueno en cuestión de aún ayuda económica si es necesario. Nosotros hemos sido recipientes de eso, pero lo importante es, mis hermanos, servir a tu iglesia local comienza con tu vida espiritual. Comienza con tu oración. Comienza con tu tarea de Gálatas. Haz tu tarea de cumplir tu tarea y traerla y darle ese servicio y mostrarle a los moderadores que has hecho el trabajo de prepararte en la palabra. Pensemos de servir a nuestra iglesia en cosas espirituales que nos dan seguridad de nuestra fe, porque dice, Pablo indica que esto le dará al individuo una gran seguridad de su fe. Y hago esta pregunta, ¿sabías que servir a los demás sin ninguna ambición egoísta ni esperar nada a cambio te da algo? Te da gran confianza en que estás caminando fielmente en la fe que recibiste del Señor. Hermanos, Cristo vino a servir a los demás, no a ser servido. Jesús lavó los pies de los discípulos. Jesús vino a servir al Padre cumpliendo su voluntad. Jesús llama a sus discípulos a servir a los demás. Sirve a tu prójimo. Él y ella es la iglesia. Oremos. Señor, gracias Padre Santo por la claridad de tu palabra, la seguridad y firmeza que nos da tu palabra. Señor, gracias Señor por la paciencia de mis hermanos. Gracias por que estén atentos, Señor, de recibir esta enseñanza. Señor, tú finalmente eres el que obra en ellos. Obra por medio de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén y amén.